6:58 minutos de la mañana, así se ve a esta hora el oeste de nuestra ciudad capital, 23 de diciembre, en vivo y en directo, primera página, recorriendo toda nuestra ciudad y todo el país. Además, bastante calmada el tránsito en la ciudad de Caracas, se nota el asueto navideño. A esta hora, 6:59 minutos de la mañana, ya está con nosotros en el estudio la diputada electa a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el Distrito Capital, Tamara Adrián. Diputada, buenos días, bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y con esa audiencia tan extraordinaria que siempre hay. Mire, diputada, son muchos los temas sobre los cuales queremos pulsar su opinión y vamos a empezar quizás por lo más reciente. Ayer hubo una denuncia que realizó el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, acompañado de los gobernadores de oposición, de algunos dirigentes de partidos políticos, sobre un presunto recurso de impugnación a 22 diputados electos y proclamados por la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a recordar parte de lo que fue esta denuncia. Durante una rueda de prensa, el vocero de la MUD, Chuo Torrealba, calificó de golpe judicial contra la voluntad del pueblo la solicitud de impugnación de la proclamación de 22 diputados electos. Aseguró que pese a que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se encontraba de vacaciones hasta el próximo 7 de enero, abrió despacho este martes para recibir el recurso del PSUV, acción que tildó de emboscada judicial fuera de lapso. Torrealba destacó que ya se comunicaron con organizaciones internacionales y regionales como la UNASUR y la OEA, entre otros, para que se pronuncien al respecto. Además, reiteró que el 6 de diciembre se produjo un resultado impecablemente democrático y que el próximo 5 de enero se instalará la Asamblea Nacional con todos los diputados de la unidad acreditados. Luego de esta denuncia que realizaron dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, hubo un comunicado anoche, aproximadamente a las 9:30 de la noche, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí lo encontramos en nuestro sitio de internet www.globovision.com. TSJ no ha recibido ninguna impugnación sobre parlamentarias del 6 de diciembre. El Tribunal Supremo de Justicia informó en nota de prensa que la Sala Electoral no ha recibido ninguna acción judicial a fin de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela el pasado 6 de diciembre. El órgano judicial indicó que la aclaratoria obedece a declaraciones ofrecidas por voceros políticos y a falsas informaciones que de forma irresponsable han puesto a circular algunas ciudadanas y ciudadanos en redes sociales y que en nada contribuyen con el clima de paz y tranquilidad que reina en el país. Esto lo dijo este comunicado del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Electoral. Diputada Tamara Adrián, cuéntanos usted, por favor, qué fue lo que pasó aquí, por qué se hizo esta denuncia, qué información manejaba la Mesa de la Unidad, porque a juzgar por lo que dice la Sala Electoral no hay ninguna acción que se haya interpuesto ante esa instancia. Me parece muy adecuado que haya venido la Sala Electoral a decir eso anoche. Las informaciones que teníamos en el comienzo de la tarde era que esas acciones habían sido, junto con aquella de Diosdado Cabello, interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia. La primera se resolvió, es decir, aquella que autoriza, entre comillas, la continuación de las sesiones, inclusive a los fines del nombramiento de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, que valga la pena decir, son absolutamente irritas en este momento e inconstitucionales. Yo siempre les digo que la desesperación es mala consejera, así como cuando la persona se está ahogando en una piscina y se desespera, se ahoga. Respiren, 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 que el juego democrático exige de la presencia de todos sus actores actuando como demócratas. Y bueno, vamos a echar este paréntesis. Pienso yo que justamente esa declaración que hizo, no sabemos por vocero de quién, porque fue la Sala Electoral como un conjunto aparentemente, nos da tranquilidad de que al menos esa parte de esa declaración que se hizo no tuvo lugar, o al menos se recogió esa demanda. Claro, pero le repito la pregunta, diputada, porque la denuncia formal la hizo prácticamente el conjunto de la Mesa de la Unidad Democrática. Allí estuvo Jesús
Chugo Torrealba, acompañado de Enrique Capriles, Henry Falcón, Liborio Guarulla, Henry Ramos Alú, Freddy Guevara, es decir, toda una representación de todos los bloques políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática. ¿De dónde provino esta información? Esa información la teníamos inclusive con la demanda que incorporaba 22 circunscripciones, 22 personas legítimamente electas y promulgadas por el Consejo Nacional Electoral, y teníamos la información de que había sido entregada esa demanda ante la sala electoral. Si la sala electoral luego dice que esa demanda no existió, pues da la impresión de que o desapareció en el medio, o eventualmente la sala electoral tuvo que, o las personas que hicieron ese intento tuvieron que recoger velas. Eso lo sabremos en algún momento. O le suministraron a la Mesa de la Unidad una información errónea. O también pudiera haber sido. No creemos que eso haya sucedido porque vino de muy buena fuente. Fíjese que ayer también el máximo tribunal de la República, diputada, decidió un recurso de interpretación del artículo 220 de la Constitución que solicitó el actual presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello, sobre la continuidad o no de este periodo de la Asamblea Nacional para aprobar materias en sesiones extraordinarias. ¿Qué decidió en resumen la Sala Constitucional del TSJ? Que no hay nada que le impida a la Asamblea Nacional seguir sesionando a través de sesiones extraordinarias, valga la redundancia, hasta el 4 de enero, si fuera el caso, o hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional. El comportamiento Jalisco, de nuevo, es inadmisible en democracia. Aquel comportamiento que se atribuye a Jalisco allá en España, en México, que si no gana arrebata. Creo que en democracia un comportamiento Jalisco está totalmente desplazado cuando hay un voto tan claro, tan diáfano de parte del pueblo venezolano en el sentido de la democracia. Recapaciten, es lo que podemos decir. Fíjese que, por ejemplo, el diario 2001 lo titula de esta forma, diputada. Él dice que el TSJ valida ñapa hasta el 4 de enero para la Asamblea Nacional saliente. Resolvieron que no hay límites ni en temas ni en cantidad de sesiones que pueden realizar, sesiones extraordinarias, por supuesto, porque el periodo ordinario finalizó el 15 de diciembre, para decidir cualquier materia hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional. Ayer, a propósito de este tema, también la Mesa de la Unidad Democrática ratificó que tienen todo listo para instalarse el próximo 5 de enero. ¿Esto ya está plenamente coordinado con la actual Asamblea Nacional? La coordinación se está haciendo a nivel de una organización que está coordinada por un lado por integrantes de la MUD que están viendo quiénes van a ser los invitados internacionales, cuál es el orden de la sesión, y sin duda alguna este es un tema que atañe tanto a la Asamblea saliente como a la Asamblea entrante, y lo que esperamos de nuevo es que más allá de este comportamiento Jalisco, que insisto, es inadmisible, y además todas estas cosas que están haciendo así, de esta manera apresurada, sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales, son inmediatamente revocables por nulidad absoluta de esos actos. Así que, de nuevo, no entiendo en qué quieren o por qué quieren crear esa zozobra, pero efectivamente hay una comisión que está ocupándose del tema de la instalación. Ahora, para el día de hoy, diputada Adrián, están previstas 2 sesiones extraordinarias del Parlamento Nacional, una de ellas a las 9 de la mañana, la otra aproximadamente en horas de la tarde o mediodía, para designar a estos 13 magistrados principales del TSJ y 21 magistrados suplentes. Ayer, ¿qué se decía? Que en cuanto a la legalidad, efectivamente esta Asamblea Nacional está facultada legalmente para designar a los magistrados. Denuncian, sí, desde la Mesa de la Unidad o desde la bancada de oposición actual en la Asamblea Nacional, que se violaron algunos lapsos en cuanto al comité de postulaciones y algunos procedimientos de ese comité de postulaciones respecto de la lista final de los que resultaron postulados para escoger de allí a los 13 magistrados. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué opinión tiene en torno a lo que es esta selección de 13 nombres, donde entre otros destaca, por ejemplo, Fanny Márquez, que viene de ser intendente del CENIAT, Calixto Ortega, que viene de ser diputado al Parlamento Latinoamericano, vicecanciller también, o por lo menos el diputado Cristian Serpa, actualmente diputado a esta Asamblea Nacional?
De nuevo insisto, cuando no se cumple con los requisitos constitucionales y legales para el nombramiento, en este caso, de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, esos actos son absolutamente nulos, de toda nulidad, por inconstitucionales y el propio órgano los puede revocar. ¿Y cuáles son los requisitos? Recordemos, ser doctor en Derecho, deme su título de doctor, ser profesor titular en alguna universidad o haber tenido más de 15 años de ejercicio profesional comprobado. Tiene usted también que llevar a cabo una serie de consultas con las universidades, con las academias. Hay una serie de lapsos de impugnación. Es decir, no se cumplieron, ese acto es nulo. Es decir, que usted como diputada electa, cuando tome posesión el próximo 5 de enero a la Asamblea Nacional, solicitaría de inmediato la revisión de la designación de estos 13 magistrados principales. La naturaleza que tiene el acto de nombramiento de los integrantes del Tribunal Supremo tiene el carácter de acto cuasi administrativo de parte de la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional toma actos legislativos y actos cuasi administrativos, que pueden ser acuerdos, en este caso los nombramientos. El acto administrativo que lleva a cabo una Asamblea Nacional tiene los mismos requisitos de fondo y de forma que otros actos administrativos. En este caso, la constitucionalidad y la legalidad del acto pueden ser revisadas directamente por el mismo órgano que eventualmente tomó ese acto. Pero insisto con la pregunta, evidentemente de acuerdo al ordenamiento jurídico puede o no ser revisado. Le pregunto de nuevo, ¿van a solicitar ustedes que se revisen y se destituyan a estos magistrados? Al menos de mi parte habrá una solicitud de hacer ese acto. Nosotros vamos a hacer una pausa, diputada, 7-10 minutos de la mañana, pero al regreso nos gustaría conocer su propuesta de agenda legislativa para la próxima Asamblea Nacional y sobre todo cómo va a ser este acto de instalación y si ya han adelantado algo acerca de los integrantes de la directiva y de las comisiones, también 15 comisiones permanentes del Parlamento Nacional. 7-10 minutos de la mañana, la diputada Tamara Adrián, electa por la Mesa de la Unidad Democrática en el Distrito Capital, continúa con nosotros. Su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Ya venimos. ¿Qué espera usted de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, que sea para bien, para mejor y que se pongan de acuerdo. Que exista la coherencia que eso es lo que el país quiere. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el sector agrícola, que se han hecho altas inversiones, pero no vemos el producto de esa inversión. No hay producción, a pesar de que el gobierno dice, entre comillas, haber hecho una buena inversión en ese sector, pero no lo vemos. Y reactivar el sector productivo a nivel industrial. Pues. La primera orientación que yo le daría es que administremos bien el triunfo, porque hay un pueblo que hay que reconocer que es bolivariano, chavista y antiimperialista. A ese pueblo hay que respetarle, porque este pueblo no va a dejarse quitar los logros de 17 años de revolución. Entendimos que hubo una derrota, nos dieron una derrota, pero además de esta derrota tenemos que administrar muy bien el triunfo. Son parte de las solicitudes que el pueblo venezolano le hace a la nueva Asamblea Nacional. Para la diputada electa por la Mesa de la Unidad, Tamara Adrián, ¿cuál debe ser la prioridad legislativa a partir de este próximo 5 de enero? Por supuesto, hay temas que la Mesa de la Unidad Democrática ha acordado y van a ser tratados en esa asamblea, como son una ley de amnistía y reconciliación política. Es importante la segunda parte, reconciliación política. El Venezuela no puede continuar en esta fase de división. De hecho, se ha caído esta especie de muro de Berlín que nos separaba, y ahora en diciembre yo le digo a la gente, mira, salga y dele la mano a aquel que no es de su opción, porque esta es Venezuela. Venezuela hay que construirla con todos y todos, no en un lado y en el otro, sino en esa comunión de venezolanos que van a hacer que Venezuela pueda salir de esta profunda crisis económica y social donde está. También los temas económicos, por supuesto, pero hay temas que yo he venido llevando personalmente como dentro de mi agenda, que son una ley de transparencia
rendición de cuentas y acceso a la información pública. Creo que es indispensable que no solamente los periodistas puedan tener acceso a la información, la gente en general acceso a la información. Nadie puede tomar una decisión si no sabe cuál es la inflación, si no sabe cuántas enfermedades hay, si no sabe qué es lo que está pasando. Hay necesidad de acceso a la información pública y de rendición de cuentas. No puede haber Contraloría Social si no hay información clara. Esa es una ley que a mí me es muy cara. En el tema de la diversidad sexual que he venido trabajando durante tantos años, yo insistiré en el tema de la protección de pareja, matrimonio igualitario, ley de identidad de género y protección contra la discriminación. Y digo contra la discriminación y contra todas las discriminaciones. Por ejemplo, aquí no podemos nosotros volver a permitir una lista tascón para nadie. Es decir, la discriminación política debe ser totalmente eliminada del panorama venezolano para siempre y por siempre. Ahora, diputado, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, que es una discusión que se viene dando en varios países de la región y también del mundo entero, hay sectores que en Venezuela ya se han mostrado en contra de esta iniciativa que en este actual Parlamento incluso llevaron a la Asamblea Nacional por una parte de propuestas y firmas rechazando cualquier tipo de discusión que se pudiera dar en este sentido. Estamos hablando de iglesias cristianas, de la jerarquía católica y de algunos grupos y algunas ONGs. ¿Ustedes cómo piensan dar esta discusión o tratando de incluir al mayor número de organizaciones posible? Lo primero que debemos decir es que las iglesias tienen derecho de existir y tienen derecho de decir lo que quieran. Lo dicen contra el divorcio, lo dicen contra los nuevos matrimonios, lo dicen contra el reconocimiento de los derechos de las parejas no casadas, lo dicen en contra de las personas que tienen sexo con personas del mismo sexo. Bueno, eso es su derecho. Si tú eres católico o cristiano, no te divorcies, no tengas sexo fuera del matrimonio, no tengas sexo luego de que te divorcies, no te vuelvas a casar, no te cases con una persona del mismo sexo, pero en un estado laico estamos hablando de que el matrimonio, por ejemplo, tiene un apellido civil. Puede haber otros ordenamientos, por ejemplo, ordenamiento religioso. Quienes crean en esos ordenamientos religiosos tienen derecho a tenerlo. Pero hoy en día, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile tienen esos derechos en nuestra región. Solo quedan en Sudamérica, Venezuela, Perú y Paraguay. Pero ello pasa por la necesaria modificación del texto constitucional, diputada. No, de nuevo, en este sentido también insisto que la interpretación que se ha dado en todos los países donde existe esa cláusula entre hombre y mujer, como es en el caso de la región en México y en Brasil, ha sido que el tema del derecho a la no discriminación forma parte de lo que se llama el núcleo duro de la constitucionalidad. Esto forma parte de lo que se llama el núcleo blando de la constitucionalidad y en consecuencia en una situación de confrontación de normas constitucionales, de colisión de normas constitucionales, lo que se llama el núcleo duro debe prevalecer sobre el núcleo blando. Eso fue lo que desde el punto de vista técnico jurídico lo que dijo en su caso el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Por eso ahí en Brasil. Ahora, diputada, y dentro de la alianza opositora, Mesa de la Unidad Democrática, ¿están todos de acuerdo con este tipo de iniciativas? Creo que hay al menos un grupo importante, todo el Partido Voluntad Popular, todos los diputados de Voluntad Popular tienen esta claro, pero hay otros partidos, Primero hay Justicia, otro partido, Un Nuevo Tiempo. por ejemplo, Un Nuevo Tiempo también lo tiene. Tiene también una unidad de LGBT dentro de Un Nuevo Tiempo. Habrá que convencer a los demás. Sobre todo que hay dos preguntas que yo siempre le digo a la gente. ¿En qué te perjudica que tengamos iguales derechos y en qué te beneficia que no los tengan? No, es que yo pienso. Bueno, yo también pienso. A mí no me gustan muchas cosas, pero eso no me ¿Y quienes dicen, por ejemplo, que esto atenta contra principios establecidos por Dios para la sociedad venezolana en una sociedad tan creyente o cristiana como la venezolana? De nuevo, no te quita ningún derecho, es tan igual como cuando se discutió el tema del divorcio en Venezuela, que fue hace mucho tiempo, fue en 1882, hay que reconocerlo. Pero es que hay países de la región que no tuvieron su divorcio, no obtuvieron el divorcio, sino en los años 70, 80 y comienzos de los 90, como por ejemplo Chile, Brasil y Colombia no obtuvieron el divorcio. ¿Y cree que Venezuela está, porque ya vamos a pasar con los comentarios de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, hay muchos comentarios, diputada, pero para finalizar este punto, ¿cree que Venezuela está rezagada o retrasada en cuanto a legislación en materia de igualdad de género? Absolutamente, total y completamente. Ya le digo, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile tienen esos derechos. Eso es más del 80% de la población de América y
Lo que sucede en esos países es que simplemente aquellas personas que no tenían derecho pasan a tenerla, las que los tienen los siguen teniendo y simplemente estamos en presencia de una sociedad más justa, más igualitaria y que no discrimina a nadie. El que haya por primera vez una diputada transgénero en el Parlamento es de hecho algún síntoma de progreso en ese sentido. Yo pienso que al menos desde el ángulo de la Mesa de la Unidad Democrática muestra un coraje de encompasar, de agrupar un tema que había sido totalmente invisibilizado. Muchas inquietudes, diputada, se las leemos a continuación. Amadis Antonio le dice, diputada Adrián, ¿es cierto que para elegir a los magistrados se necesitan 2/3 de la Asamblea Nacional? Cierto, de acuerdo con la Constitución es así, pero el Tribunal Supremo de Justicia también en un acto de magia, de prestidigitación jurídica dijo que no, que eso en la primera sesión sí, en la segunda sesión sí, pero en la tercera no importa, hazlo con lo que te dé la gana. Otro de los comentarios lo escribe Jesús Silva. Él le pregunta, diputada Adrián, ¿qué sabe del caso Anamer Salazar, periodista que presuntamente fue despedida por apoyar frente a su jefe su elección como diputada? ¿Tiene información acerca de esto? Ella se me dirigió directamente, sí, efectivamente ella trabajaba en una empresa en Puerto Ordaz. El jefe de ella, evangélico, ella publicó en su Twitter que bueno que había entrado la diversidad, ella siendo, por cierto, feminista y una mujer que ha hecho un trabajo feminista bastante importante, dijo que bueno que entra la diversidad en el ámbito de la Asamblea Nacional y la votó su jefe alegando la Biblia de por medio. Ese jefe podría ir en cualquier otro país preso. Otro de los comentarios lo escribe el señor Osvaldo Zambrano y le dice, diputada, por favor explicar la legalidad del Consejo Comunal y aclarar si Maduro le puede dar carácter orgánico para legislar. Esto porque, entre otras cosas, además del comentario del señor Osvaldo Zambrano, podemos poner, por favor, la primera página del diario Notitar, de que ya lo vamos a tener en pantalla, porque precisamente destaca esto, que de lo cual, bueno, fue una posibilidad de la cual se habló ayer en este llamado Parlamento Nacional Comunal. En el diario Notitar leemos que las comunas piden poderes legislativos vía habilitante. Se lo solicitan al presidente de la República, Nicolás Maduro, y la diputada Blanca Ecaut dijo que esto les permitiría radicalizar la revolución. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que tú no puedes dar lo que no tienes. Simplemente en la Constitución no existe ese poder comunal tal y como se ha querido delinear. Eso fue parte, por cierto, de aquella propuesta constitucional fallida y sin embargo se dictaron leyes como la Ley Orgánica del Poder Comunal del año 2010, donde se hace referencia a la estructura del poder comunal. Ese poder comunal como organizativo es importante siempre porque toda organización humana es importante, pero ese poder no existe desde el punto de vista jurídico en la Constitución, donde existe un legislativo. Es decir, o no con funciones legislativas. No con funciones legislativas, por supuesto. Ahora, ¿y por qué cree, diputada, que si estas leyes, este grupo de leyes del Poder Popular son del año 2010, es ahora, en el año 2015, en diciembre del año 2015, cuando se habla, se instala este Parlamento Comunal? Te voy a decir por qué. Porque es que esas leyes no tienen viabilidad desde el punto de vista organizativo, por una razón muy sencilla, porque el siglo XXI es un siglo de comunidad de intereses. Es decir, yo me uno contigo porque tengo un interés común, no porque vivimos en el mismo territorio, a menos que haya condiciones muy específicas. Por ejemplo, un pueblo muy pequeñito donde todo el mundo vive de la pesca, ahí puede haber una comunidad de intereses solapada sobre la comunidad territorial. Pero si no, por el hecho de que tú vives en un mismo edificio o vives en un mismo territorio, no tienes los intereses comunes. Y entonces se le quiere imponer intereses comunes donde no existen y ahí está la inviabilidad desde el punto de vista práctico de esas estructuras organizativas que justamente por esa razón no pueden dar ningún fruto. Vamos con más comentarios, diputada, a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Román González le pregunta, diputada Tamara, ¿por qué ustedes están enfocados en liberar a los presos políticos y por qué no se enfocan en arrancar el aparato económico? Las dos cosas. Los presos políticos porque en un país democrático que queremos crear esa democracia no puede haber presos políticos. No puede haberlos ahora, no puede haberlos antes, no puede haberlos después. Vamos a hablar de democracia en el sentido estricto de la palabra, donde todos puedan expresar su opinión y podemos llegar a un acuerdo sobre esas opiniones. Por razones de tiempo, dos comentarios más. Diputada Roque Juan Peñalver dice, dolarizar los salarios para que el pueblo pueda acceder a los productos de primera necesidad y se controle la hiperinflación. ¿Qué opinión tendría acerca de esta iniciativa? Creo que es una iniciativa que hay que ver con mucho detalle porque yo no creo en una dolarización de un solo elemento. Tiene que ser, si pensábamos en una dolarización con la cual yo no estoy de acuerdo, desde el punto de vista estructural,
no creo que haya tampoco las condiciones, creo que tiene que hacerse pensarlo sobre todo en la economía y no sobre un sector. Ya sé que lo explicamos al principio de la entrevista, pero hay demasiadas inquietudes en torno a este tema y se la leo nuevamente. La plantea Alicia Guillén, resumiendo muchos de los comentarios que han llegado de este mismo tenor. Le pregunta, diputada, ¿pueden revisar los actos de designación de estos 32 magistrados si cumplen con el perfil para ejercer el cargo, por ejemplo? Por supuesto que sí, son absolutamente revisables y revocables por el órgano. Diputada, nos quedan solo segundos para despedirla, pero no lo quiero hacer porque también hay muchas inquietudes sobre la directiva de la nueva Asamblea Nacional. Se ha ofrecido desde hace algunos días que se va a anunciar una decisión por unanimidad de los 112 diputados de la Mesa de la Unidad, pero todavía no surgen los nombres. Martes esperamos tener, hoy martes podríamos tener ese humo blanco. Hoy. El miércoles, hoy podríamos tener ese humo blanco. Esperamos que sí. ¿Y a quién propondría o a quién propone Voluntad Popular como su candidato a la presidencia del Parlamento? Esto de nuevo es unidad, y unidad significa acuerdo de 27 partidos que hacemos vida, así que le digo a la gente, se está trabajando para que esa directiva sea la mejor, la más representativa y aquella que responda a ese deseo de transición, porque esta es una asamblea de transición hacia la verdadera democracia. ¿Habrá alguna mujer en esa directiva de la Asamblea Nacional? Hasta ahora vamos a verlo. Muchísimas gracias, diputada, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Tamara Adrián, diputada electa a la Asamblea Nacional en el Distrito Capital por la Mesa de la Unidad Democrática. 7:29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa comercial. No se aparten porque al regreso hay mucho más de Primera Página.